ir durante la presentación o al final. Igual y si sería interesante que sacaran dudas o alguna situación ahí a comentar. Estaría perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar acerca de pues, el metabolismo de potasio y alteraciones tanto como calemia. Es importante entender que los electrolitos es muy fácil o más fácil entenderlos en cómo va a generar el metabolismo. Entonces, el metabolismo, pues, en manera más simplificada, es la ingesta, el almacenamiento y la eliminación del organismo. En otras palabras, así es como vamos a tratar de entender y así lo voy a tratar de explicar para que, pues bueno, entendamos que pues el potasio principalmente, pues la homeostasis ya sabemos que el catión a nivel que es intracelular juega la mayor cantidad a nivel intracelular y es el pues, muy principal. Tiene muy poca influencia a nivel de la osmolalidad sérica, el potasio. Por eso muchas veces verán que cuando al calcular la osmolalidad efectiva, el potasio queda fuera y solamente se usa el sodio y glucosa. Prácticamente, pues el 98% de todo el potasio que está en el cuerpo va a estar a nivel intracelular, aproximadamente entre 140 a 150 milimoles, y el resto pues va a estar a nivel extracelular, principalmente pues a nivel intravascular, a nivel sérico, que ronda ahí 3.5 a 5.5 el rango de normalidad. ¿Qué es lo que importante que los electrolitos generan? Pues es un gradiente. El gradiente, pues es la diferencia prácticamente de algo. En este caso, pues el electrolito a nivel intracelular y extracelular, lo que va a generar una facilidad para regular la transmisión a nivel nervioso, la contracción muscular y el tono vascular. Eso es lo que nos generan estos gradientes electrolíticos. En este caso, pues estamos pues estudiando solamente potasio, pero hay una relación entre todos los electrolitos, sus cargas y también así mismo ácido base que vamos a ir viendo durante esto. Entonces, entiendan a los electrolitos como una alteración en conjunto, se altera uno y se alteran todos. Puede haber alteraciones ácido-base con alteraciones hidroelectrolíticas, que vamos a ver, por ejemplo, aquí, que va a estar muy relacionado el potasio con las alteraciones de alcalosis y acidosis. Entonces, pues eso es lo importante aquí. Su papel importante del potasio, pues es la modulación de volumen celular, la osmolaridad en poca influencia, pero está presente. El gradiente de concentración, pues bueno, igual ya lo comentamos, el tono vascular. Los factores que van a regular tanto al potasio, pues es la relación que ya hemos comentado, la ingesta, la eliminación y la distribución, en este caso transcelular, de potasio. Eso es como vamos a entender cómo se está alterando, distribuyendo y algunas alteraciones que pueden estar presentándose. Por ejemplo, puede haber alteraciones en la ingesta y eso genera alteraciones en el potasio sérico, alteraciones en la eliminación y eso también, o alteraciones en la distribución transcelular y eso pues genera estas alteraciones que vamos a ver. Es importante saber que pues el potasio, su principal vía de eliminación, que es el 80%, es a nivel renal. El otro es a nivel gastrointestinal o por las heces. También esto es relevante porque existen unos nuevos medicamentos, bueno, no tan nuevos, pero los más recientes, que son quelantes de potasio o las resinas intercambiadoras de potasio, que esas actúan a nivel intestinal y tienen su acción ahí. Entonces, también viendo todas las posibilidades que puede haber, es lo que vamos a visualizar en este punto. Entonces, es muy importante, sabemos que si vamos a hablar de la ingesta, pues hay requerimientos diarios. Aproximadamente
va de 1.600 hasta 2.000 miligramos de requerimiento diario, lo que es igual a 40 a 60 milimoles diario de ingesta. Entonces, en promedio, pues se recomienda hasta 3.500 miligramos al día. Y esto pues también está influenciado el potasio por la regulación a nivel de excreción urinaria e intestinal por un sistema hormonal, que vamos a ver cuál es el principal sistema hormonal. Y esto está con las vías de actuación, es a nivel tubular. Entonces vemos que está tanto a nivel extracelular como intracelular y esto nos va a llevar a esta concentración a nivel plasmática. Ahora, existe esta bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que nos va a ayudar a esta redistribución, a este intercambio a nivel tanto intracelular como extracelular, y también tiene pues su efecto en la regulación. Ese es prácticamente el papel de la bomba sodio-potasio ATPasa, regular. Entonces veamos, a ver si puedo acá ver un poco más. ¿Ven cómo señalo? ¿O no se observa? Sí se ve, Doc. Sí, ok, perfecto. Quería ver si había... Bueno, vamos a usar este. Entonces, principalmente, pues la distribución, que es lo que estamos viendo, es que va a ser a nivel requerimiento diario que comentamos, y esto pues se va a distribuir a nivel intestinal. De lo que de la ingesta, que vas a ver aproximadamente 70 milimoles al día, 10 milimoles se van a eliminar vía heces, pero pues la mayoría se va a ver una reabsorción a nivel intestinal, lo que nos va a llevar a tener esta distribución tanto en líquido extracelular como líquido intracelular. Intracelular, pues prácticamente va a estar distribuido en todos, a nivel muscular, hígado, hueso y glóbulos rojos, que va a ser prácticamente el 98%. El resto es lo que vemos y valoramos y manejamos. Entonces, solamente lo que valoramos a nivel sérico es una muestra, el 2% de todo lo que tendremos que estar intercambiando, y ahorita vamos a ver justamente en el tratamiento que tenemos que considerar esa redistribución que se va a generar. Ahora, a nivel renal, bueno, el sudor prácticamente es 5%, muy poco, pero pues el resto es un intercambio a nivel renal, donde hay aproximadamente 810 milimoles filtrados al día, de los cuales prácticamente el 90%, 95% va a ser reabsorbido a nivel renal, que como todos los electrolitos que se reabsorben, no se excretan mucho, y aproximadamente pues, cerca del 80 se va a ser eliminados a nivel, y también esto es lo que vamos a utilizar para valorar si hay entonces pérdidas de potasio a nivel renal, porque puede haber esa situación y lo vamos a evaluar en las alteraciones. Eso es como se evalúa el potasio, dónde está perdiendo. Muy pocas veces es por baja ingesta, muy pocas veces las alteraciones es por baja ingesta. La mayoría es por pérdidas o renales o extrarrenales, que sería a nivel intestinal. Entonces, el papel fisiológico bastante importante. Tenemos que actúa a nivel del mantenimiento del volumen celular, ya lo comentamos, regulación de pH intracelular, ya que alteraciones en el potasio ahí sí puede condicionar acidosis o alcalosis, dependiendo si está alto o bajo. Las funciones enzimáticas celulares pues también van a depender mucho, generalmente la ATPasa, el succinato deshidrogenasa, y pues también para la síntesis de ADN, proteínas, crecimiento muscular, etcétera. Entonces, papel muy importante ahí. La homeostasis, como ya dijimos, es una balance entre lo que se ingiere y lo que se excreta.
y cómo está regulado entre principalmente la excreción. Aquí un punto importante, hay factores que van a determinar que el potasio va a ser internalizado a la célula o va a ser excretado a nivel celular. Por ejemplo, em, ¿qué mecanismos o qué alteraciones puede generar cuando hay factores que introducen a la célula? Pues la insulina, aldosterona, estímulo beta adrenérgico, alcalosis. Son principalmente estos estímulos lo que van a generar que se internalice el potasio, lo que va a hacer una reducción de potasio extracelular, un shift, un intercambio que tenemos que estar visualizando. Y otros factores, pues, que van a generar que salga el potasio de la célula es deficiencia de insulina, de aldosterona, los hipoaldosteronismos, el bloqueo del beta adrenérgico, la condición de acidosis. Bueno, aquí por ruptura celular claramente va a ser, o el síndrome de lisis tumoral, que es parte de los criterios diagnósticos de hipercalemia, y ejercicio también pues, puede ser por rhabdomiólisis. Entonces, eso genera. Esta imagen, lo que quiero que visualicemos, pues es prácticamente cómo se va a regular o qué mecanismos están presentes en el momento en que hay hipercalemia, por ejemplo. Entonces está relacionado a nivel pancreático, actúa a nivel pancreático y de la glándula suprarrenal, tanto el nivel o las células del nivel cortical y medular de la glándula suprarrenal, es decir, nivel pancreático, insulina para su mayor absorción y actuación a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa. La adrenalina también que está a nivel de las células con afines a nivel medular de la glándula suprarrenal, actúa en su receptor también de adrenalina de la célula, generando AMP cíclico y lo que genera también pues es activación a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa celular, en la cual pues vamos a saber que es la excreción de 3 moléculas de sodio y la internalización de 2 cationes o moléculas de potasio. Y la otra, pues principalmente, pues a nivel de la aldosterona, de las células glomerulares corticales, es donde actúa la aldosterona mediante esta, en su receptor de aldosterona, en el corticoide. Y ahorita vamos a ver más específicamente cómo actúa a nivel de las células tubulares y lo que va a generar ATPase, ¿okay? Lo que va a aumentar el potasio intracelular y disminuir el potasio extracelular. Estos son parte de los mecanismos. Ahora, es importante saber que pues, el potasio tiene una regulación a nivel de la nefrona y principalmente pues, a nivel tubular. Sabemos que todos los electrolitos se van a filtrar, a nivel tubular se van a reabsorber o se van a secretar. La filtración pues, es indiscriminada, es decir, no hay nada que intervenga en que un electrolito se filtre o no se filtre. ¿Por qué? Por la masa molecular, es decir, el tamaño de la molécula, que son muy pequeñas y se filtran muy fácilmente. Ahora, el mecanismo a nivel tubular, el riñón pues lo diseñó y es tan inteligente que nos hace hacer compatibles con la vida, ya que si no perderíamos todo y no tendríamos ni siquiera cómo estar intercambiando a nivel celular. Entonces, de todo, casi el 100% de lo que se está filtrando, se va a reabsorber el 90%. Y esto, pues bueno, ahorita vamos a ver qué se refiere con esta de la fracción de excreción de potasio, pero pues es una forma de medir cuánto potasio se está eliminando a nivel renal y determinar si estamos excretando normal o excretando mucho potasio. Pero veamos. Entonces tenemos a nivel del túbulo proximal, que aquí es donde inmediatamente después de que se filtra se va a reabsorber el 65 al 70%. En una parte, la parte del túbulo proximal, antes de iniciar la rama descendente de la ságene, también se puede reabsorber el 35%. Aquí hay una redistribución de potasio del túbulo colector y que puede haber este mecanismo de
reabsorción y secreción para volver a hacer otros intercambios con otros electrolitos que vamos a ver. Es importante a nivel del asa gruesa ascendente, el asa de Henle, también se va a reabsorber de manera importante. Aquí, de 10 a 15% es como se va a regular el potasio, dependiendo si hay exceso o deficiencia de potasio a nivel sérico. Este túbulo es el que nos va a ayudar a regular todo esto. Y a nivel del túbulo colector, hay células, dos tipos de células, las principales y las intercaladas, las cuales tienen ciertas funciones y de igual manera, junto con otros electrolitos, también se puede llegar a reabsorber. Entonces, como vemos, durante todo el túbulo hay interacción entre reabsorción y en unos casos secreción. La mayoría es reabsorción. Reabsorción aquí, reabsorción acá. Aquí puede haber reabsorción o secreción dependiendo y aquí reabsorción. Entonces, la mayoría del potasio se reabsorbe, el 90%, y solamente se puede excretar el 10%. Más o menos, pues si lo queremos en números, 800 miliequivalentes, 756 sería la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos por separado a nivel de transporte de potasio a nivel de túbulo proximal? Decimos 60-80%. Inmediatamente después de que se filtra, se está reabsorbiendo casi el 80% mediante un transporte pasivo, que sabemos que el transporte pasivo pues no requiere energía. Y este transporte pasivo es a nivel paracelular. Entre las células el potasio pasa libremente y a través de un solvent drag, que es un transporte que va a favor de la corriente de agua. Entonces aquí el soluto, que en este caso sería potasio, favorecido por el transporte de agua, lo va a transportar. Entonces principalmente son estos. Y a nivel, aquí no interviene, tenemos bomba de sodio potasio ATPasa, la cual, aquí punto importante, cuando hablemos de túbulos, vamos a hablar dos partes del túbulo. La parte luminal, que sería donde, en otras palabras, donde está pasando todo lo que se filtra a nivel glomerular, es decir, donde está haciendo toda la concentración urinaria y el agua y eso. La parte luminal, también conocida como parte apical, que tiene sus vellosidades para aumentar la superficie de contacto, y la otra es la vasolateral. Entonces, así es como también hablaremos y comentaré. Entonces, cuando diga parte apical o vasolateral, sabemos cuál es. La vasolateral es la que está en contacto con los vasos sanguíneos, que se llaman vasa recta. En este caso aquí lo representan como pues sangre. Hay intercambio entre célula y sangre, y puede haber también entre célula y el nivel apical, donde está la concentración urinaria. Luego pasamos a la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, donde igual, reabsorción de 10 a 20%. Y esto generado por el cotransportador. Cotransportador, ¿por qué? Pues tiene que tener sodio, potasio y 2 moléculas de cloro. Eso es un cotransportador. Estas 4 moléculas, tienen que estar las 4 moléculas para que puedan pasar por este transportador. ¿Ok? Entonces, se internaliza a nivel, esta la parte luminal, donde viene toda la concentración urinaria, lo que se ha filtrado a nivel glomerular. La parte luminal, mediante este cotransportador, internaliza estos electrolitos a nivel celular, y de aquí ya, nuevamente, hay otros canales. Uno que es el ROMK, que es dependiente, está recirculando el potasio para que no se esté gastando el mismo potasio que se está aquí reabsorbiendo, genera por el ROMK, que es un canal muy grande que no requiere más que la salida. Es específico para la salida de potasio y está recirculando. Otro es el canal, bueno, un canal dependiente de voltaje. Cuando hay mucho potasio, externaliza, o más bien a nivel sérico, es el que va a secretar potasio. Y aquí sí la actuación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí nuevamente está generando esto.
El único que queremos es aquí también muchas veces el sodio que pase de el luminal a celular y a nivel sanguíneo. El sodio es el que traspasa todo esto mediante esta interacción. El potasio se recircula, no está reabsorbiéndose tanto aquí, en este paso. Pero pues sí, cerca del 10 al 20%. Pero este canal de sodio-potasio te pasa, que es muy importante porque aquí actúa los diuréticos de asa, la furosemide, bumetanida. Y también tenemos altas alteraciones. En algún momento hablaremos de las tubulopatías, y las tubulopatías pues son alteraciones en los canales que están presentes. En este caso, una alteración en la tubulopatía es el síndrome de Bartter, que hay varios tipos de Bartter, dependiendo dónde esté la alteración de este Bartter, es el tipo. Bueno, la alteración del Bartter es el tipo. Puede estar solamente aquí, en la interacción a nivel de el cotransportador, puede haber, es una canal que se llama Bartina, por eso el nombre, que lo encontraron aquí en el canal dependiente de voltaje o en ROMCA, bueno, dependiente. Entonces, es otra parte que podemos ver alteraciones en el potasio, que nos va a generar ahorita, vamos a ver, alteraciones en el potasio sérico, por alteraciones que no se reabsorben, solamente aquí se pasa y ya no se puede reabsorber a nivel sérico y genera las hipocalemias. Y también a nivel de túbulo colector, la parte final. Lo que hace, pues es, aquí sí, actúa aldosterona. Esta es en las células principales. Como comentamos, la aldosterona va a actuar en su receptor de mineralocorticoide, lo que va a generar principalmente una activación en el sodio. Este sodio lo que hace es, mediante este canal que se llama ENaC, es un canal epitelial de sodio que va a nivel luminal, igual donde están todos los electrolitos que se filtraron, para internalizar a nivel celular, como es un catión, también para mantener la electroneutralidad a nivel celular, tenemos que hacer una secreción de potasio. Entonces, aquí lo que hacemos es ingreso sodio y tiene que secretar potasio para mantener esa electroneutralidad. Encontramos nuevamente el canal de potasio dependiente de voltaje y la bomba sodio-potasio ATPasa, que está así, requiere energía y empieza a actuar y a regular. Que nuevamente vemos cómo el potasio aquí no es una secreción, aquí elimina más potasio, puede estar presente o no dependiendo. Y pues la aldosterona es la que va a actuar principalmente. Cuando hay hipo o hiperaldosteronismos, aquí es donde se va a ver influenciado. Hiperaldosteronismos, efecto muy elevado de la aldosterona, lo que va a hacer es mucho sodio y eliminar mucho potasio, lo que va a generar hipocalemias. Y lo que va a hacer un hipoaldosteronismo va a ser bajo nivel de aldosterona, y aquí lo que va a generar es que no va a haber hasta reabsorción de potasio y no se va a ver la excreción del canal de potasio. Aquí sodio no se reabsorbe, potasio no se elimina y va a haber hipercalemias. ¿Bien? Aquí vemos cómo actúan también los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, tanto esteroideos como no esteroideos, que los esteroideos pues es la espironolactona y la eplerenona, y el no esteroideo, que es lo más frecuente que hay, que también actúa, que lo vemos mucho en nefro, pues la finerenona. Entonces aquí tenemos sus mecanismos de acción, ¿vale? Y a nivel de las células intercaladas, que es también en el túbulo colector, en la parte final del túbulo, aquí es donde se va a generar la excreción de un hidrogenión y va a entrar un potasio y también empezar a reabsorber. Por eso, muchas veces aquí también está, cuando hay alteraciones en ácido-base, no se excreta tanto hidrogenión, pues el potasio no se reabsorbe. Entonces podemos tener hipocalemias. El potasio se elimina a nivel urinario. Entonces, en otras palabras, pues lo que vemos aquí es esto. Vamos a ver si...
Bueno, cuando hay una dieta, lo que pasa es cuando hay una dieta baja en potasio, pues el riñón, pues lo que quiere es reabsorber, ¿no? O sea, principalmente. Entonces, inicialmente se filtra todo, eso no va a pasar nada, pero el túbulo es el que tiene toda la acción, entonces empieza a haber reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel del asa de Henle, a nivel del túbulo colector y a nivel del túbulo colector distal a nivel medular. Entonces, llegando a tener un 2% de la carga filtrada, porque la mayoría se va a reabsorber, que es lo que queremos, que a nivel tubular se tenga. Ahora, si hay una dieta alta en potasio, pues el túbulo hace lo contrario. Pero a nivel del túbulo de conexión o colector inicial, es donde va a generar este intercambio, va a poder secretar a nivel tubular para una mayor eliminación. Puede eliminar hasta de 10 hasta el 150% de la carga filtrada por esta capacidad que tiene aquí y esta capacidad de autorregulación. Entonces, si se pregunta cuál es a nivel o dónde se hace la capacidad de eliminación, una vez que existe una dieta alta en potasio, pues a nivel del túbulo colector inicial, donde tiene esta capacidad de secretar a nivel luminal para que se pueda eliminar a nivel renal la mayor parte. Y por eso les comento que generalmente cuando no hay una gran ingesta, pero tenemos una función renal normal, pues el riñón se encarga de regular esto. Tenemos baja ingesta, generalmente muy pocas veces va a haber alteraciones en el potasio por la ingesta, a menos que sea realmente extremadamente baja, pero muy pocas veces va a pasar eso. En otras palabras, pues aquí tenemos esta imagen. Lo que tenemos es el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal, que es el que decimos que va a regular tanto secreción o reabsorción, dependiendo de lo que haya. Y túbulo conectores, túbulo cortical, aquí se los mandé a resumir, esta se las paso para que lo tengan ya presente y lo tengan pues en una tablita resumida. Ahora, entonces vamos a ver esta parte bueno, hasta el momento alguna duda de lo comentado, de la fisiología, de la reabsorción, algo quieran comentar o preguntar, sino para pasar ya justamente a las alteraciones. Todo bien, Doc. ¿Sí? Por mi parte no. Perfecto. Vale, entonces veamos. Hipocalemias. Entonces, definición, pues es un nivel sérico de potasio menor a 3.5 mil equivalentes. En este caso, pues el equivalente pues, se puede transformar en milimoles y queda igual 3.5 milimoles. Ahora, hay hipocalemias que pueden ser transitorias o pueden ser sostenidas. Generalmente las transitorias es cuando hay un intercambio a nivel celular, un desplazamiento de intracelular, de extracelular a intracelular por alguna cuestión, alguna condición que internalice lo que comentamos justamente, insulinas, beta bloqueadores, algo que internalice el potasio a nivel celular. Y cuando hay hipocalemias sostenidas, pues sí, generalmente la ingesta insuficiente, pero más que nada por las pérdidas, ya sea de potasio, ya sea gastrointestinal o renal. Y aquí justamente es donde está el punto importante, saber por qué se está teniendo esa hipocalemia y por dónde se está perdiendo, una vez que ya vimos cuál es el metabolismo. Se puede clasificar también, esto dependiendo a la gravedad, es decir, el nivel de potasio, que va de 3.5 a 3, leve, de 3 a 2.5 moderada y muy grave o grave, menor a 2.5. Y también por los mecanismos fisiopatológicos, es decir, una de redistribución hacia el espacio intracelular, es decir, del nivel vascular al intracelular, por pérdidas extrarrenales, ya sea digestivas o cutáneas, o las principalmente pérdidas renales. Hay otras causas que tenemos que siempre descartar, unas causas de pseudo hipocalemia o pseudo hipopotasemia, que sería una leucocitosis.
o mayor a 100,000, o también, como todo laboratorio, unas alteraciones en el procesamiento, que se tenga una demora. Entonces, siempre que tengamos eso, que no nos concuerde la clínica o que no nos concuerde con alguna alteración, pues pensar en unas causas de pseudohipocalemia. Las otras, pues por redistribución, que es, ya dijimos, insulina, agonistas beta, parálisis periódica, tratamientos con vitamina B por la anemia megaloblástica, las pérdidas extrarrenales, que es a nivel principalmente diarreas, fístulas, en pacientes que tienen alguna fístula a nivel gastrointestinal, enterocutánea, alguna pérdida gastrointestinal, puede estar esto, o una pues, sudoración profusa. Realmente pacientes que hacen un ejercicio extenuante, que llegan a correr maratones o ultramaratones, triatlones, pueden generar eso. Pero generalmente cuando hay ejercicio no tan extenuante, pues no puede pasar. Y las pérdidas renales, ya sea por medicamentos, que es la más frecuente, que siempre vamos a tener que preguntar a nuestros pacientes todos los historiales de medicamentos, porque puede ser una alta dosis, ya sea de diuréticos de asa o tiazidas, alteraciones que pensemos como hiperaldosteronismo primario o secundario, que ya vimos que dónde está actuando la aldosterona, que tener una actividad alta de aldosterona va a hacer que a nivel tubular se elimine potasio. Síndromes de Bartter, Girteman o Liddle, que también comparten estas alteraciones de hipocalemias. Bartter, pues a nivel de Lassa de Henle, Gitelman el túbulo conector, y Liddle a nivel de túbulo colector en el ENaC, en el que comentamos en el canal epitelial de sodio. Es una alteración ahí que nos genera un pseudo hiperaldosteronismo, una alta actividad de esta. Y la hipomagnesemia refractaria, porque vamos a ver que a nivel tubular, si no hay magnesio suficiente, no se va a poder reabsorber el potasio. Entonces también. Las manifestaciones que vamos a ver, pues se pueden dividir en cardíacas, tanto como hiper como por hipocalemia. Cardíacas, neuromusculares, digestivas, renales o endocrinológicas. Entonces, principalmente pues las que más nos van a llamar la atención y las que pueden comprometer la vida, pues anormalidades electrocardiográficas, que la onda T se puede aplanar o invertir, la aparición de la onda U, descensos del segmento ST, prolongación del QT y PR, arritmias auriculares o más letales, las ventriculares, y pues a una predisposición a la toxicidad digitálica, pudiera ser. Neuromusculares, debilidad, calambres, parestesias, por eso muchas veces calambres lo relacionamos a potasio, no siempre, pero puede ser. O asociado a rhabdomiólisis, también puede generar estas alteraciones. El hilio metabólico también puede generar o estreñimiento. A nivel renal, pues principalmente por disminución de la filtrado glomerular o flujo plasmático renal. Algunas alteraciones de nefritis intersticiales también, cualquier alteración a nivel tubular que nos esté generando estas alteraciones. Como causas también nos van a presentar, nos pueden generar una diabetes insípida nefrogénica, que es una alteración a nivel del ADH y que va a generar una orina diluida. Alcalosis metabólica es una alteración metabólica que también nos puede generar hipocalemia. Entonces, siempre correlacionar cuando veamos electrolitos, siempre estar viendo cómo estamos a nivel ácido-base, que nos puede generar la alcalosis. También pérdida de cloro por alguna condición. Esto indicado principalmente, pues, a nivel, como dijimos, las fístulas. O a nivel renal también hay mucha pérdida de cloro, también quistes renales, nos puede generar hipocalemia crónica principalmente. A nivel de endocrinológicas,
todas aquellas que generen alteraciones en la aldosterona, disminución, o un aumento en la renina como efecto dependiendo de la actividad de la renina y renina, angiotensina, aldosterona. Aquí vemos pues, principalmente cómo se presenta la onda U, ensanchamiento del QT, se alarga, y esto pues ya es muy severo. Ahora, para las consideraciones diagnósticas, como ya vimos, la principal manera para determinar pues es saber si el potasio se está eliminando a nivel renal o no. Y con eso ya sabiendo cómo es el metabolismo, la filtrado, reabsorción y a nivel de eliminación tubular del potasio, podemos determinar que se han medido y los valores pues, de potasio en orina de 24 horas, lo que podemos determinar es que valores normales pueden ir de 25 a 30 miliequivalentes al día. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una deficiencia de potasio sérico, el riñón está reabsorbiendo. No se está perdiendo tanto potasio a nivel renal. Entonces, no es una causa. Entonces, si tenemos, ahorita vamos a ver el algoritmo, cómo se evalúa, pero bueno, podemos ver primero hipocalemia, vemos o pedimos una cantidad de potasio en orina de 24 horas, está en niveles de 25 a 30, no se está perdiendo a nivel renal, no es la causa. Buscar otras causas. Y los valores elevados, más de 30, pues sí, ahí sí está sugiriendo una pérdida renal y nos compete también evaluar cuáles podrían ser las posibles causas. Entonces, la evaluación inicial pues es determinar, como dijimos, el potasio urinario, menos de 20, aquí en otras literatura, otro marca 15, si es más de 15, pérdida de origen renal, menos de 15 a 20, pues esta respuesta. Y hay otras herramientas que en algún momento determinaron que había gradiente, el transtubular de potasio, el cociente potasio urinario, creatinina urinaria y la fracción de excreción también. Es importante ayudarnos, como les digo, de la gasometría, ya que una alteración que la acidosis puede ser asociado a diarreas y alcalosis a vómitos o alteraciones usadas por medicamentos tipo diuréticos. Aquí el gradiente transtubular de potasio, en algún momento alguien lo estableció como una medida o una fórmula para saber cómo estaba la actividad mineralocorticoide a nivel del túbulo contorneado distal. Y bueno, el gradiente transtubular de potasio va a intervenir el potasio en orina, la osmolaridad plasmática, el potasio en plasma y la osmolaridad en la orina. Esto se hace un cociente y pues comentaba en la literatura que menos de 4, pues no hay una actividad, o sea, no hay tanto potasio a nivel urinario y la actividad mineralocorticoide no estaría presente. Sin embargo, si hay un gradiente transtubular de potasio mayor a 7, la actividad mineralocorticoide está presente o aumentada y ahí sí tendríamos que sospechar en alguna causa como hiperaldosteronismo. Esto, pues en algún momento pues, se usó, ya no lo usaría yo, lo usaría más o usamos más la fracción o el potasio en orina de 24 horas o el porcentaje de fracción de excreción de potasio urinario. Entonces, para saber cuánto se está eliminando y si es normal, el cual va de 6.5 al 10%, que comentamos que el 10% sería normal la eliminación, o más del 10%, lo cual ya si es una pérdida, está perdiendo mucho potasio a nivel renal, la cual interviene despedir potasio urinario por la creatinina sérica, y esto va a ser el cociente entre el potasio sérico por la creatinina urinaria, el resultado por 100, pues es un porcentaje, y es lo que nos determinaría. Entonces, cuando vayamos a evaluar potasio, pedir electrolitos urinarios. No es necesario pedirlos de 24 horas, se pueden pedir en muestra al azar o muestra ocasional. En una muestra llevas potasio. Y, ok, importante aquí,
el potasio también está sujeto muchas veces a el volumen. Entonces, si hay pacientes con hipovolemia, por efecto del sodio, se puede reabsorber más potasio y darnos un falso negativo que no esté eliminando tanto potasio, pero esto por el efecto de la hipovolemia. Entonces tendríamos que evaluar a nuestro paciente que esté euvolémico para tener una buena determinación. Esto más que nada, pues estamos hablando de pacientes con, puede ser alteraciones crónicas, no tan agudas. Generalmente las condiciones agudas van a estar establecidas o determinadas por medicamentos. En pacientes que tienen potasio o hipocalemias crónicas, esa es la forma en que valoramos y determinamos y verificar que nuestro paciente pues, no esté hipovolémico. Ahora, aquí lo que hacemos pues, es justamente el cociente. Bueno, ¿cómo se podría hacer un algoritmo diagnóstico o sospecha diagnóstica? Mediante el cociente potasio urinario, creatinina urinaria. Entonces, tenemos que a nivel de potasio urinario está menos de 13 equivalentes y en el cociente potasio creatinina está disminuido, pues entonces no es una pérdida renal. Pensaríamos ya sea en un intercambio celular, como una parálisis periódica hipocalémica, administración de insulina o estimulación de beta adrenérgicos, o a nivel gastrointestinal, que el paciente tenga diarrea. Y por el otro lado, si sí hay una elevación en el cociente potasio-creatinina mayor a 13, lo que se hace es evaluar la presión arterial, porque puede estar influenciada por la, como vimos, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Es un eje en el cual uno de los principios es mantener la presión arterial. Entonces, si está alto la evaluación o la presión arterial o el volumen, si la presión arterial está elevada, puedes pensar en que el eje puede estar alterado en una de sus componentes, principalmente, por ejemplo, aumento tanto de renina como aldosterona, ya sea estenosis de la arteria renal o un tumor secretor de renina. Si hay renina disminuida pero aldosterona alta, un adenoma adrenal, una hiperplasia cortical bilateral o un hiperaldosteronismo por supresión de glucocorticoides. O, sin embargo, pues las dos están disminuidas, pero hay hipertensión, síndrome de Cushing, síndrome de Liddle, un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides o deficiencia de la 11 beta hidroxilasa o 17 alfa hidroxilasa. Por el otro lado, sí que vamos viendo que es más a nivel de túbulos, la presión está normal o incluso baja, se mide el bicarbonato plasmático y si está bajo, pensar en acidosis tubular renal, tanto proximal como distal. Pero pues si está normal o alto, posteriormente vamos a ver el cloro urinario, en la cual pues si está bajo, pues es un efecto de un anión que nos está reabsorbiendo como tal. Es por vómitos o por medicamentos, algún tipo de piperacilina, estos medicamentos antibióticos. O si está el cloro alto, sugerente de uso de diuréticos de asa, tiacidas, deficiencia de magnesio, síndrome de Bartter o Gitelman. Entonces, como van viendo, va en continuo y va en una interrelación. Entonces, de esta manera es como vamos a evaluar. Ahora, el algoritmo de tratamiento. Entonces, es valorar la gravedad. ¿Por qué? Pues porque va a comprometer la vida, una hipocalemia severa. Se estima el déficit de potasio con base en el peso y los requerimientos diarios. Si hay alteraciones de otro tipo, como hipomagnesemia o ácido base. Entonces, paciente tiene criterio de gravedad. Si tiene, tenemos que ver si tiene alteraciones electrocardiográficas, las que ya comentamos, o está con tratamiento con dioxina, incluso cetoacidosis diabética u otras alteraciones que lo acompañen, porque muchas veces no son meramente sola, pues es una condición de urgencia. Y
es administrar a nivel intravenoso, sugerente de que no sea glucosada, porque, pues porque estimula la insulina. Y si sabemos que la insulina va a internalizar al potasio a nivel celular, pues vamos a perpetuar esta condición de hipocalemia. Aquí depende si es a nivel vía periférica o vía central. Iniciar con vía periférica de lo que tengamos y preferentemente una vía central posteriormente, ya sea de la preparación, o sea, 10.000 equivalentes el paso del potasio, 10.000 equivalentes por hora, si es periférico o si es vía central, hasta 40. Esto para evitar flebitis. Y importante estar vigilando siempre potasio, urinario, para saber si no se está eliminando, y potasio sérico. Ahora, si no hay gravedad, prácticamente pues lo que tenemos que ir viendo si tenemos que corregir el magnesio, si hay acidosis metabólica por corregir, que eso pues también es un tema que va acompañado del potasio. Y antes de corregir todo esto, la hipocalemia, es decir, hay condiciones previas que tenemos que evaluar antes de determinar si el potasio es meramente una alteración por una eliminación o por otras alteraciones que están generando. Por ejemplo, en pacientes que toman mucho IBP, inhibidor de bomba de protones, que de uso crónico van a generar hipomagnesemia. Y esa hipomagnesemia va a condicionar, porque no se va a poder reabsorber el potasio a nivel tubular, va a condicionar hipocalemia. Entonces, como van viendo, una cosa lleva a otra y no precisamente el potasio es la situación que tenemos que ver, sino más allá. Entonces, muchas veces los medicamentos son los que van a generar esto. Si no tenemos criterios de gravedad, es un paciente crónico, la dieta con sales de potasio y aumento en la dieta, determinar. Y evaluar. Aquí si tiene tubulopatías o uso de diuréticos, incluso si hay uso de los diuréticos ahorradores de potasio, que ya comentamos, que podíamos evaluar para determinar el aumento del potasio. Y si no puede tolerar a nivel vía oral, pues también a nivel de cloruro de potasio intravenoso. Pero bueno, dependiendo, aquí se divide si es grave o no grave, lo que tendríamos que estar evaluando. Ok, ahora vamos a ver hipercalemia. Como definición prácticamente pues es el aumento de potasio, literatura marca 5 o 5.5 miliequivalentes sobre litro. Su relevancia pues es que es una alteración que compromete la vida también. ¿Por qué? Principalmente porque puede generar arritmias. La más fatal pues es la ventricular y pues bueno, puede generar una gran mortalidad que va entre el 0.5 al 1% de los pacientes que llegan a urgencias con hipercalemia, y en pacientes hospitalizados puede aumentar hasta 2% de mortalidad. Se clasifica dependiendo si hay alteraciones electrocardiográficas y el nivel. Entonces, podemos tener por niveles que sea leve, de 5 a 5.1 a 5.9, moderada de 6 a 6.4 y grave más de 6.5 miliequivalentes. Y si no hay alteraciones. Ahora, el criterio de gravedad es la velocidad en que se instaura el síntoma, esto por el riesgo de paro cardíaco. Entonces, aunque tengamos, por ejemplo, 5 a 6 mil equivalentes, pero si hay alteraciones electrocardiográficas ya no es ligera, ya es moderada. Y también, asimismo, de 6.1 a 6.5, si hay alteraciones electrocardiográficas ya pasa a ser grave y no una simplemente moderada. Entonces, al estudiar o al valorar hipercalemia, tenemos que ver si hay alteraciones electrocardiográficas. Muchas veces no tenemos una forma de determinar cómo está pues en un electrocardiograma, pero si hay alteraciones como bradicardia, también pensar que se ha asociado. Y esto es más en condiciones agudas. Hay una condición que pacientes, por ejemplo, con daño renal, tienen mayor tolerancia
a nivel celular de las alteraciones de potasio. Perdón. Entonces, lo que podría hacer es que pudiera tener 6.5 y no tener alteraciones electrocardiográficas. Ahora, dentro de las etiologías, pues es una elevación de potasio en la muestra sanguínea, pero realmente pues no está teniendo una alteración in vivo. Estas son las pseudohipercalemias. ¿Como cuáles? Pues principalmente hemólisis, alteraciones sanguíneas que generen pues de la célula de la parte interna al nivel sérico. Uno, la toma de muestra. Como ya vemos, pues el calibre de la aguja o el torniquete muy prolongado. Ahora, también sobrecarga celular puede ser por una trombosis extrema, más de 500,000 hasta 1,000,000, o también leucocitosis severa. Y pues dijimos, la toma. Esto puede ser desde una toma difícil, pacientes que no tienen venas, o al momento de pasarlo al tubo que te genere, pues, ruptura celular de los eritrocitos principalmente. Ahora, la otra parte, la distribución dentro de las etiologías, que es una redistribución transcelular, es una acidosis metabólica, que es lo que va a generar una se internalizan los hidrogeniones a nivel celular, desplazando este potasio de intracelular a extracelular, y es donde genera la hipercalemia. Entonces, por eso, primeramente ver si hay alteraciones ácido-base, corregir la alteración ácido-base para que regrese ese shift celular y no nos dé un rebote, porque pudiéramos pensar que tiene hipercalemia, tratamos la hipercalemia, se corrige la acidosis y podríamos posteriormente llevar al paciente a hipocalemia, pero no porque había una pérdida, sino porque había una redistribución transcelular. Un déficit de insulina o alteraciones en la osmolaridad, precisamente, que haya baja cantidad de insulina que no capte a nivel celular el potasio, o unas hiperglucemias, esto genere pues alteración por arrastre. Fármacos, principalmente pues beta bloqueadores, bloqueadores beta adrenérgicos, intoxicación digitálica o relajantes musculares. Y lisis tumoral, lisis celular como rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, la hemólisis masiva, pacientes que tienen alteraciones como síndrome de aplastamiento y que generan hematomas enormes, puede generar también, o los traumatismos. Entonces, es situaciones que tenemos que evaluar dependiendo de la condición. Una redistribución de la excreción renal. Aquí sí es donde entramos como insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, que pues principalmente pues la aguda en cualquier momento pues presente va a ser pues si hay oliguria o condiciones hipercatabólicas generar. Incluso será un criterio de inicio de terapia de sustitución renal en agudos. Y en pacientes con enfermedad renal crónica, generalmente aparece cuando hay un estadio avanzado, un estadio 5, cuando menos de tasa de filtrado de 15. No pensaría, por ejemplo, paciente con tasa de filtrado de 45 o 50, con hipercalemia, que fuese precisamente por esa condición de la enfermedad renal crónica, por una disminución en la eliminación. Podría estar asociado a otra situación, medicamento, es lo primero que pensaría, o alteraciones endocrinológicas. Ya vimos otra vez, vamos a ver cuestiones de la aldosterona, pensaría también que pudiera ser. O un aporte excesivo, también dieta, suplementos, en conjunto con esta situación.
pacientes crónicos sí tenemos que reducir o normalizar el consumo de potasio. Alteraciones ahora sí en el eje renina-angiotensina-aldosterona con un hipoaldosteronismo hiporreninémico, baja cantidad de aldosterona, frecuentes en pacientes con diabetes. Esta es una condición que va a estar presente, o acidosis tubular renal tipo 4, que es lo que pasa en pacientes con diabetes, generación de hipercalemias, que se corrige la acidosis. Entonces, en este caso, si hay paciente con diabetes, acidosis e hipercalemia, corregimos acidosis y por ende se corrige el potasio. Enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, no se está sintetizando la aldosterona, o la resistencia tubular a la aldosterona, lo que condicionaría como el otro tipo de síndrome, otra tubulopatía, que es el tipo Gordon, que es un pseudo hipoaldosteronismo, o enfermedades intersticiales. En este caso sería una situación por uropatías obstructivas. Fármacos que están inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS y ARAS, o el alisquiren, que bueno, actualmente pues ya no está, pero quería comentarlo porque anteriormente también presentaba. Los antagonistas de la aldosterona, ya comentamos, espironolactona, epinephrina, finerenona, bloqueadores de este canal ENaC, que también está en conjunto, amiloride, triamtereno, trimertroprina y pentamidina, y AINES también, un uso crónico de AINES, porque la inhibición de la síntesis de prostaglandina disminuyen la liberación de la renina. Uso de heparina o inhibidores de la calcinurina, que estos son ciclosporina, tacrolimus, usados principalmente en pacientes con trasplante de algún tipo, renal, cardíaco, hepático, son inmunosupresores. Entonces, aquí prácticamente les resumo, ya lo van a tener presente, las causas de hipercalemia, pensar en todas estas, pero dirigido siempre. Manifestaciones, pues puede nuevamente neuromusculares, gastrointestinales y cardíacas, que van a ser las más severas, pero bueno, aquí es por un efecto en la alteración en la membrana de reposo, que ya comentamos que el potasio genera un gradiente, tanto gradiente de concentración como gradiente de eléctrico, y es lo que también va a generar alteración, una membrana, puntación de membrana en reposo, alterando esta membrana, pues lo que va a generar es parestesias a nivel en extremidades, debilidad muscular, parálisis, a nivel gastrointestinal es condicionado o asociado a náuseas, vómito, ilio paralítico también. Y las que más nos va a dar gravedad, incluso por eso se clasifica en alteraciones electrocardiográficas, por una despolarización parcial de la membrana que disminuye o lentifica la conducción y el acortamiento de potencial de acción cardíaco. Puede estar relacionado dependiendo el nivel o el grado de cambios iniciales, bueno, por los niveles de potasio, de 5 a 6, de 5.5 a 6.5, ondas T, hay una estrechez y de las ondas T picudas disminuye y aumenta. Posteriormente, cuando aumenta de 6.5 a 7, ya hay aparición de prolongación del intervalo PR y aplanamiento y o pérdida de la onda P. Cambios severos ya por arriba de 7, hay un ensanchamiento del QRS y un retardo en la conducción intraventricular. Y en la fase ya preterminal, arriba de 8, ahí ya puede haber un ensanchamiento del complejo QRS, fusión con onda T y un patrón en onda sinusoidal, lo que pues, puede evolucionar rápidamente a una fibrilación auricular, asistolia. Eso. Entonces, lo que vamos viendo es que depende del nivel, puede estar la presentación. No queremos llegar a algo tan severo, por eso sospecha de iniciales, empezar a evaluar y si es una condición de urgencia. Por lo cual, pues el algoritmo diagnóstico también nos determina que
Si el potasio sérico está elevado, paso número 1, ¿hay lisis de las células sanguíneas? Si hay, pues es una pseudohipercalemia y nos vamos a eso. Incluso repetir la muestra, si no, junto con todo el historial clínico, si no nos concuerda por qué está pasando, pues repetir la muestra y persiste, bueno, no existe un análisis de células sanguíneas, cómo está el potasio urinario en 24 horas y cómo está el gradiente transtubular de potasio. ¿Okay? Ahora, si el potasio está a nivel urinario, hay mucha eliminación a nivel urinario de potasio y el gradiente transtubular de potasio está por arriba de 7, pensar redistribución, que no es una causa renal, o liberación tisular. Redistribución como acidosis, hiperglucemias, los beta bloqueadores, algún medicamento. Y liberación tisular como traumatismos, lisis, hemólisis, algún otro, lo que no es renal. Y si el potasio está disminuido menos de 100 miliequivalentes en 24 horas o un gradiente transtubular de potasio menos de 7 o incluso entre 5 y 7, el filtrado glomerular está disminuido. Si no está disminuido, pensar en una alteración en mineralocorticoides, es decir, enfermedad de Addison, hiperplasia adrenal congénita, el hipoaldosteronismo hiporrenémico en pacientes que pudieran tener una alteración como diabetes, uso de fármacos o una deficiencia en la secreción tubular de potasio por medicamentos. Y si sí está disminuido, pues ahí sí, pensar en una asociada a una insuficiencia renal por disminución del flujo a nivel tubular. Y el tratamiento, urgente porque compromete la vida. Inicialmente, calcio, esto para estabilizar la membrana. Si hay alteraciones electrocardiográficas y se puede administrar cada de 5 a 10 minutos hasta que se quite esa alteración de la alteración electrocardiográfica. El salbutamol tiene que ser no en aerosol, tiene que ser nebulizado para que cumpla su efecto. Inicia a los 30 minutos y pues empieza a durar hasta 3 horas. Las soluciones polarizantes, que es insulina rápida con glucosa en una proporción puede ser de 10 unidades en 500 mililitros de glucosada al 10% o más concentrada, 50 mililitros de glucosada al 50%. Esto por volumen. En algunos pacientes pues, no podemos pasar tanto volumen y 10 unidades en 50 al 50. Actúa más rápido y dura hasta 8 horas. El manejo, esto, solamente el efecto es un intercambiador, desplaza la célula del extracelular al intracelular, igual que el bicarbonato de sodio. Se puede administrar también. El único que elimina potasio a nivel orgánico es los diuréticos de asa, como furosemide, torceramida, bumetanida, y en casos ya muy severos, pues terapias dialíticas, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Es lo único que elimina. El resto son medidas preventivas y precautorias. Depende la causa para determinar si podemos revertir la causa que está generando esta situación. Pacientes que tienen función renal normal y que podemos ayudarnos del diurético de asa y que sabemos que se va a poder eliminar a nivel renal el potasio sérico, usar. Pero en pacientes se dificulta un poco más cuando hay alteraciones ya de una enfermedad renal crónica y va a generar hipercalemia, pues es muy poco probable que vaya a responder. Sí puede responder, pero no podemos dejarlo que vaya así sin otro tratamiento, ir pensando, dependiendo la condición del paciente, es como vamos a evaluar. Pero piensen siempre, estabilizar membrana, intercambiar para bajar esa carga a nivel intracelular, que recuerden,
que una vez que los quiten, el potasio regresa del intracelular al extracelular. Esto es el efecto rebote que puede haber. Siempre y cuando eliminemos potasio, y esto pues saber la causa, ¿no? Y ya por último, pues pensar en pacientes crónicos, estos nuevos medicamentos que son unos intercambiadores de resinas, intercambiadores iónicos o quelantes a nivel intestinal. Ciclocicato de circonio sódico intercambia potasio por calcio a nivel de túbulo digestivo o de sodio hidrogeniones. Y en pacientes ¿en quién nos vamos a usar? Principalmente pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, que por alguna condición necesitamos perdón, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como IECAS o ARA, que su situación principal va a ser hipercalemia como complicación, pero lo necesitamos. ¿Por qué? Porque también tiene un efecto antiproteinúricos y necesitamos darle este medicamento para que bajen las proteínas y así poder tener mejor pronóstico renal. En ellos lo podemos usar. O que queremos usar no solo esto, Yecasuara, sino también un antagonista del receptor de mineralocorticoide, también como su efecto antiproteinúrico, lo usaríamos. Y hay otro tipo, ¿no? Cualquiera de los dos ya están de venta aquí en México. Su precio está limitado, o sea, limita mucho el precio, lo que limita mucho para su uso extendido, pero pues saber que están ahí presentes, ¿no? Y pues, chicos, toda mi presentación. Ahora sí, vengan las dudas. ¿Alguna duda por ahí? ¿Un comentario? De mi parte todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Sí, todo claro. Está bien. Si quieren se las puedo mandar y ya la revisan también para que la tengan. No pasa nada. Y pues listo. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Ok, pues todo un gusto. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, bye. doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Bonita tarde.